lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su presencia, la presencia del Señor va a ser derramada sobre cada uno de nosotros, porque Él está aquí, ¿verdad? La palabra del Señor dice, el que cree en mí, de su boca brotarán ríos de agua viva. ríos de agua viva. Hermana Jackie, por favor. Bueno, la gran bendición es saber que nosotros tenemos la oportunidad de saber que no estamos vacíos, de que sea lo que sea, nosotros tenemos una abundancia de bendición dentro de nosotros y que no dudemos porque Él conquistó en la cruz del Calvario para que nosotros seamos templo y morada del Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, que en nosotros vive el Espíritu Santo. A veces no nos damos cuenta qué tan unidos estamos al Espíritu Santo, pero Él, aunque le contristemos, Él no se va, porque su misión, la misión que Él tiene para nosotros, es que nunca nos deje, que Él sea el consolador, que sea el que transforme nuestras vidas a la altura del varón perfecto. Y es bien importante porque, mire, vamos a ir a Salmos 36:9, rapidito. Salmos 36:9. Porque a veces tenemos un poquito de duda, de dificultad de saber qué mismo es, qué mismo no es, pero eso es cuestión de creer que Él es bueno y que Él nos ama. A pesar de todo el barullo que podamos ser, Él es bueno. Y dice así la palabra del Señor, ciertamente contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Amén. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Usualmente para nosotros es bastante normal, por decir así, saber que Él es nuestro camino. Él es el camino, Él nos enseñó el camino. En la cruz del Calvario, nosotros sabemos que en la religiosidad la gente está ahorita mucho pensando y analizando la crucifixión, que es verdad que sucedió así es, pero nosotros no estamos solamente en eso, sabemos que Él también resucitó. Pero cuando Él decía que Él es el camino, la verdad y la vida, y Él hablaba esto al pueblo hebreo, Él no hablaba a los gentiles. Cuando Jesús decía esto, Él estaba especificando, como los hebreos lo veían, que el camino, que la verdad y la vida son tres instancias en las que el Señor Jesús, la presencia de Jehová, se presenta. Y entonces, ¿dónde es esto? Vemos que el camino es en el lugar atrio, en la parte atrio, en la entrada del templo, ¿ok? Podemos decir entonces que nosotros, si somos el templo del Señor, es muy similar al templo que nosotros vemos que se manifiesta en la Biblia, del tabernáculo del Señor. Entonces es en los atrios. Nosotros sabemos qué es en los atrios, nuestro cuerpo, ¿verdad? Ya está entendido cuál es el camino del Señor, cuál es, o sea, conocemos. Pero muchas veces, a veces creemos y pensamos que todo en el cristiano es saber que Él es el camino, pero no es así. Porque si solo estamos en el camino, solo estamos, como quien dice, del diente al labio. Lo de afuera ya entendió, ya sabe, quizás me guardo de una cosa, quizás de otra cosa, pero a veces también es lo que el cuerpo pide, ¿sí? Porque todavía no está en la segunda instancia, que en la segunda instancia es el lugar santo. ¿Qué pasaba en el lugar santo? En el lugar santo estaba donde se sacrificaba el cordero de Dios. Ahí se sacrificaba. De hecho, cuando el Señor Jesucristo fue sacrificado, se rompió un velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, porque Él rompió todo eso. ¿Sí? Él rompió para que nosotros tengamos acceso directo al Señor Jesús. Pero también cuando hablamos del lugar santo, ahí estaba el lugar donde se preparaban los sacrificios que eran figura para que el pueblo entendiera que un cordero, el único cordero, iba a cumplir con todos los requisitos para pagar por los pecados de nosotros. Esa era la figura. En anterioridad, en el Antiguo Testamento, ellos tenían que hacer los sacrificios justamente para que en su mente, en las generaciones, se dieran cuenta que era necesario sacrificar un cordero para poder acercarnos a Dios. Entonces, cuando viene Jesús y Él se da como cordero,
inmolado, entonces nos lava de todos nuestros pecados. Y a mí me encanta esto, porque si nosotros logramos entender esto, no solamente en el atrio, en el pellejito, vamos al lugar santo, pero luego vamos al lugar santísimo, es cuando nos volvemos personas totalmente victoriosas. Porque mire, en el lugar santo entonces Jesucristo sacrificó todo en nuestra vida, y eso tenemos que entenderlo en el corazón, en el alma, en la mente, ¿sí? Todo lo que Él hizo por nosotros, pero también hay otra parte, y dice que a veces decimos en el cuerpo, sí, yo soy cristiano, pero el rato que quiero miento. No era una mentira negra, era una mentira medio rosadita, medio grisecita. Pero de hecho, eso es algo que nos quita la comunión con Dios como debería ser. No se exagera, hermanas, de aquí sí, porque el enemigo acusa, ¿verdad? El enemigo acusa, está diciendo y te quita esa unidad. Entonces dice en la Biblia que tenemos que presentarnos como sacrificio vivo, agradable a Dios. Amén. Nosotros, nuestro cuerpo, nuestros sentidos, todo nuestro ser tiene que estar en ese lugar santo. ¿Para qué, Señor? Yo te entrego mis sentimientos, te entrego mi dolor de cabeza, te entrego este malestar que tengo con la vecina, con el esposo, te entrego, renuncio, Señor, a yo querer hacer, sino que tú hagas. Entonces vamos viendo un subir de nivel. Entonces, cuando Jesús les hablaba a los judíos, ellos decían, ¿y cómo va a ser? ¿Y cómo va a ser? No le entendían, no sabían que eso no es posible, porque ellos hacían todas las cosas, que diezmaban, ofrendaban, se iban a la sinagoga y no pasaban del atrio, porque el lugar santo es Cristo. Pero el lugar santísimo, aquí va una adoración. En el lugar santísimo ya no te interesa si te dan, no te dan, te sanas, no te sanas, si cambia la familia o no cambia la familia. Aquí solo dices, gracias, Señor, porque estoy vivo. Gracias que de mi boca sale alabanza. Gracias, Señor, que puedo decir Cristo vive. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Restaurar todo ese proceso de que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Entonces, ahí está clarificando, no podemos entrar a la abundancia de vida si es que no vamos en ese proceso. Y de hecho nosotros también podemos notar que en las iglesias, por ejemplo, en algunas iglesias o en iglesias de diferentes comunidades, yo en el Ecuador espero que no pase esto, pero en otros países tal vez, solo nos enseñan del atrio, pero no nos enseñan mucho, inclusive del lugar santo. Porque a veces, sí es cierto, en el lugar santo viene la liberación del alma por la sangre de Cristo, pero no nos quieren decir de eso. Porque la gente sabe que eso es un sacrificio. O sea, tú te tienes que sacrificar en abrir tu mente, abrir tu corazón, confesar los pecados turbios que tuviste, no 50 veces, no, las veces que tú sientas hasta que te desligues de ese pecado. Pero no confesarle al pariente, al pastor, no, a Dios. Cuando viene la ayuda del pastor es cuando la persona no logra superar. Pero esa persona como pastor tiene que tener también el entendimiento del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo. Si no, te va a dejar en el atrio y no vas a poder pasar lo que Cristo quiere que seas restaurado, pastor. Bien, bueno, mi esposa les ha dado una explicación bastante amplia al respecto, ¿verdad? Y la verdad es el Señor, es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Pero, ¿por qué debemos nosotros pasar del lugar santo al lugar santísimo? Porque estando y quedándonos en el lugar santo, nosotros estamos todavía atados. Y al estar atados, nosotros como estacionados allí en el lugar santo, vuelvo a repetir, nos quedamos con la tradición, nos quedamos con la religión, nos quedamos con la dimensión de la ley y nos quedamos con la dimensión también de las costumbres, mis hermanos, ¿verdad? Como por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo tácito, ¿ya?
¿Por qué no fueron a comer al McDonald's ahora? Porque el Viernes Santo no se come carne. Hombre, por favor, ¿verdad? Hágase un buen bistec el Viernes Santo, haga barbacoa, haga lo que sea, y que se sienta el olor a carne por todo el barrio, mis queridos hermanos y amigos. Pero no lo podemos hacer porque la tradición dice que no, pero ¿la tradición de qué? De la religión. Entonces con Cristo no es religión, con Cristo es relación, pastor. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que tener el poder a través de la palabra de romper toda atadura. Y cuando hablamos de romper atadura, ¿cómo la vamos a romper? Por medio de la palabra. Y ahora que conocemos la palabra, la podemos interpretar, la podemos entender, por decirlo así. Y estamos de acuerdo en que eso fue lo que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Y hablando de la palabra, vamos a pedir que a través de ella el Espíritu Santo nos ilumine. Y al decir nos ilumine es que el Espíritu Santo nos reeduque. Amén. ¿Ya? Por eso les estaba hablando yo del asunto de la carne. Nos reeduque, porque el Señor vino a liberar a los cautivos. Y Él dijo, mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. O por falta de conocimiento, estoy parafraseando, pereció mi pueblo. ¿Ya? Entonces, mis hermanos, al entrar realmente en la palabra, la cual le fue al mundo detenida, le fue conservada como algo secreto que no podíamos acceder nosotros hasta que vino lógicamente Martín Lutero y nos abrió las puertas de la Biblia y pudimos comenzar a comprender qué era lo que realmente estaba dentro de la palabra, lo cual se estaban reservando los de la ley, los que estaban parados en el lugar santo, pero el atrio. En el atrio, ¿ya? No pasaban al lugar santísimo porque simple y sencillamente estaban dentro del fundamento de la ley. Ahora, tenemos que darle gracias al Señor porque el Señor destruyó realmente totalmente todo lo que había en esas bases, en esa ley, en esos cimientos, en esas costumbres. Fíjense bien, porque eran costumbres arraigadas dentro de un legalismo que nos mantenía atados a todos, y si haces esto te vas al infierno, si haces esto te va a castigar Dios. El Dios misericordioso no aparecía por ninguna parte hasta que nosotros llegamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo como el único verdadero y verdadero Salvador. ¿Por qué? Porque lo voy a decir así con todo respeto. Ahí estaban los buitres amenazando que nos iban a comer. Que nos iban a comer porque nosotros no obedecíamos lo que ellos como hombres habían establecido como una ley. Viene el Señor Jesucristo y cambia todo el parámetro de lo que nosotros tenemos que conocer. Acordémonos, mis queridos hermanos, que Israel estuvo cautivo en Babel, en la Torre de Babel, creo que fueron 70 años, si no me equivoco. En Babilonia. ¿Verdad? Estuvieron atados ahí, atados, simple y sencillamente atados. Pero Dios no entrega algo hasta que nosotros estemos listos para alcanzarlo, ¿verdad? Y aquello, alcanzarlo, ¿qué quiere decir? Comprender lo que realmente estaba en la palabra del Señor. Amén. Entonces, mire, ¿qué es lo que estamos analizando? Que hay que eliminar los fundamentos equivocados. Aunque estemos conociendo de Jesús, aunque, mire, por ejemplo, en Israel, los cristianos son los seguidores de Roma. Esos son los que se llaman comúnmente de la religión que es la más prioritaria en nuestros países de Latinoamérica. Pero ellos no nos conocen a nosotros evangélicos como los cristianos. Para ellos son los de la religión romana. Ahora bien, El Vaticano. el Vaticano. Pero
¿Qué es lo que está pasando? Está removiendo todo. Si a usted y a mí nos ha pasado que perdiste esto, perdiste el otro, perdiste más allá, que lo que sea que se haya acabado, el Señor está desbaratando lo que no es de Él, ¿ya? Porque si no, nosotros estaríamos creciendo y todo nos va bien. Y ahora miren, en esta pandemia todo está desbaratado, ¿sí? ¿Pero para qué? Para que edifiquemos en la verdad que es Cristo. No solamente de oídas, sino ahora mis ojos te ven. No solamente pensar que sí, el Señor me va a bendecir, me va a dar su Espíritu Santo. Así es, bendito sea el Señor. Esa es la promesa de nosotros. Sin embargo, Él no se manifiesta en todos, porque Él se manifiesta cuando estemos dispuestos a ser nuevas criaturas. Porque Él no se derrama en odres viejos. Él se derrama en odres nuevos, porque si alguien recibe la unción del Espíritu Santo y no sabe que no es para la gloria de Él, entonces se rompe ese odre. Es decir, ¿qué pasa? Que en lugar de que edifique, esta persona se hace una pequeña torre de Babel en él mismo. Entonces, si Dios ha permitido que te desbaraten, que ya no tienes familia, que ya no tienes salud, que ya no tienes hijos, que ya no tienes vehículo, que ya no tienes nada, que te están quitando todo, es para que la gloria de Dios sea solo para Él, ¿sí? Cuando te quitan la paz del hogar, usted dice, ¿y ahora la paz? No, prepárate, porque Dios te va a traer la verdadera paz. Antes había una paz ficticia. ¿Cuál es la paz ficticia? No hablamos de ese asunto. No tocamos ese asunto para nada. Es mejor que ni siquiera respiremos ni mencionemos nada que tenga que ver con ese asunto. Eso es paz ficticia. Porque la paz verdadera es decir, respeto, me respetas, pero estoy consciente que esa es nuestra diferencia. Y sin embargo, yo te amo. Amén. Esa es la paz de Dios, creciendo en que Él es la verdad, porque la verdad sí tiene, es Jesús esa verdad, pero para entrar en esa verdad necesitamos sacrificio personal, negarme a mí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Nos humillamos bajo la poderosa mano del Señor. Pastor. Bueno, yo quisiera dirigirme para reafirmar lo que mi esposa acaba de decir, y para eso vamos a ver en Juan 14, 6, porque quiero reenmarcar Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Vamos a Juan 14, 6. Juan 14, 6. Perdoncito que tengo que pasar un montón de páginas. Ya, aquí está. Juan 14, 6 nos dice lo siguiente: estoy reenmarcando lo que dijo mi esposa basándome aquí en la palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me habéis conocido a mí, también conoceréis a mi Padre. Fíjese qué específico es. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Clarísimo nos está hablando aquí Jesús. Y lo vamos a especificar bien. Jesús estaba predicando a los hebreos. Amén. Eso quiere decir que estaba predicando a las 12 tribus de Israel. Amén. Ahí habían, bueno, de todas las tribus. De Judá, de Efraín, de toditas. Y quiero ser claro aquí, porque él no estaba predicando a los judíos, sino que a los hebreos. La diferencia es que los judíos venían de la tribu de Judá, como estaba explicando mi esposa en este instante, ¿verdad? Y acordémonos que estos hebreos eran los descendientes de Abraham. Mis queridos hermanos, imagínense qué presión era la que el Señor Jesucristo tenía a través de estas 12 tribus que estaban ahí, que ellos idolatraban realmente el templo. Ellos no estaban por un Dios verdadero, ellos no querían saber del Mesías, ellos idolatraban el templo, ¿verdad? Por eso, vuelvo a repetir nuevamente, se quedaban en el lugar, en el atrio. En el atrio, y no pasaban al lugar, santísimo. Al lugar santísimo.
Mis queridos hermanos y hermanos, la mayor parte de la iglesia cristiana, conoce el camino, pero hay, y podemos saber muchos, que nos quedamos en el camino. No quieren ¿Sí? sacrificar. No queremos ceder, no queremos decir, hombre, voy a orar 3 minutos antes de comer o antes de salir o qué sé yo, mis hermanos. No tenemos que dejarnos bloquear por ese tipo de situaciones. A veces vienen cosas materiales de fuera que nos detienen a acercarnos hasta el Señor. El pueblo tiene que tomar los instrumentos del altar. Amén. ¿Ya? Y cuando hablamos de los instrumentos del altar, yo me voy a referir específicamente en este momento, ¿verdad? Específicamente a los instrumentos de la oración, los instrumentos de la alabanza, los instrumentos del ayuno, etcétera. ¿Sí? Sí, Yachita, por favor. A ver, entonces vamos a analizar. ¿Qué dice en Isaías 56? Ya que hablamos del altar. En el altar nosotros nos ponemos como sacrificio vivo. Mire lo que dice ahí. Dice la palabra, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro dentro de injurias y de esputos. Está hablando el mismo Señor Jesucristo. Él está diciendo, eso fue. Yo entregué mi cuerpo. Pero ¿qué pasa? Que como cristianos no queremos ni entregar nada. Y yo no le voy a decir lo económico. Pero hablemos del carácter, el criterio, el pensamiento. No queremos ni siquiera cambiar de radio, amigos. Y queremos que fluya el Espíritu Santo. No hay comunión, las tinieblas con la luz no hay. Yo estaba escuchando a un joven que muy famoso, cristiano, cantante, ni siquiera quiero decir el nombre, era de Brasil. ¿Por qué le digo era? Hoy tiene como 24, 25 años. Porque él fue llamado desde niño. En el vientre de la mamá, a él el Señor le sanó de una enfermedad mortal, hidrocefalia. ¿Y sabe qué pasó? Que hace como en el 2020 se definió como gay homosexual. Que él es libre para decir esto, que él es libre para expresarse, que él tiene que estar en la verdad, que él no puede mentir más. Y yo le quiero decir una cosa. Yo respeto a todas las personas que tengan esos pensamientos. Yo no tengo por qué juzgarles. Me da pena que en el ambiente cristiano esto se dé. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes que pueden pensar que esto es normal. No es normal. Esto es de la mente y del cerebro, del anhelo íntimo del corazón de cada una de las personas. Pero, ¿qué le quiero decir con esto? Que, por ejemplo, veo a este joven, Dios le visitó. ¿Quién hizo todo el proceso? El hermano, están pidiendo que por favor los micrófonos se vayan. La mamá fue la que le entregó, la mamá le entregó al Señor. Él se movilizó, creció como cantante, etcétera, etcétera. Pero el rato de yo ponerme en el altar del sacrificio, debo ser también delante del Señor abierto. Yo tengo pensamientos de atracción al mismo sexo. Yo tengo dificultades por la masturbación. Yo tengo vacíos porque no crecí con un papá. Yo tengo odio contra los varones porque los varones son agresivos. Los latinos son agresivos. Mire, tanta cosa que nosotros debemos decir delante del lugar santísimo, del lugar santo, para poder entrar al lugar santísimo sin iras ni contiendas. Porque muchas veces, cuando yo he podido analizar esto, digo, todos podemos tener dificultades en el área íntima del corazón. No hay más intimidad que el área sexual, que la sexualidad.
Pero cuando nosotros no clarificamos dentro de nuestra cabecita, de nuestra mente, que entregamos estas áreas, pero acá a cambio de entregar esas áreas, nuestro Cristo nos da su sangre que fue sacrificada en la cruz del Calvario, porque Él fue el Cordero inmolado. Y la gente piensa que tiene que ser instantáneo. Ese es el otro proceso. Dicen, no, es que ya, yo ya le entregué, yo ya esto y esto otro. Pero hasta que asimilemos, tiene un tiempo. Por eso es que también tenemos que aprender a ser pacientes. Con paciencia se ganan las almas. Nosotros queremos entrar al hospital, digamos, por el COVID y en un día ya salimos. No es así. Hay un tiempo. En lo humano hay un tiempo. ¿Y por qué el Señor quiere un tiempo? Porque quiere que seas adorador y no simpatizante. Yo estoy pensando que este joven que dice que ya no es cristiano, que no sé qué, algún día Dios lo va a traer, porque lo que Dios permitió desde el vientre de la madre, nadie le roba al Señor. El enemigo no lo va a robar, pastor. Nuestro Dios manifiesta su gloria a través de su poder. Y a través del poder, el Señor, nuestro Dios, nos puede llevar a sanar, como dice mi esposa, nos puede llevar a resolver alguna situación, alguna dificultad, ¿verdad? Todos tenemos y pasamos por dificultades, mis queridos hermanos y hermanas, ¿verdad? Y muchas veces cuando nosotros no obtenemos aquello que estamos pidiendo, que no sucede en el momento que nosotros estamos suplicando por alguna situación específica, ¿qué es lo que sucede? Nos deprimimos, nos apartamos del Señor, nos decimos, no, esto no funciona, pero mire, veamos una cuestión y seamos bien prácticos con un ejemplo bíblico. Hablamos la semana pasada de la mujer del flujo de sangre. Ella tenía 3 dificultades básicas en sí misma. En primer lugar, tenía la enfermedad del flujo de sangre. En segundo lugar, ella había pasado 12 años con esa enfermedad, o sea, que había gastado todita su plata. Ella tenía un segundo problema ahí, problema económico. Toda su plata había gastado en ver cómo se sanaba. Y en tercer lugar, era la situación social. ¿Por qué? Porque ella tenía que ir pregonando por donde ella pasaba que ella era enferma. Inmunda. Que ella era inmunda, sí. No quería usar esa palabra, pero esa es la palabra correcta, ¿ya? Ella tenía que avisarlo. Pero ¿qué sucede? Cuando llega el Señor, donde ella se aparece, ¿qué es lo que esta mujer? Ella no comienza a pregonar que es inmunda. Ella ve desde lejos, me imagino que debe haber estado en un lugar alto, y ve desde lejos al Señor. Y ella dice, si tan solo tocara el borde de su manto. No dice, si el Señor viniera y orara por mí y me pusiera sus manos en los hombros, o si no, qué sé yo, cualquier otra manifestación. Ella dice, si yo solo tocara el borde de su manto. Ella se atrevió a soñar. Mire lo que dice Salmo 126. Es importante que cuando estamos en lugar santo, usted se atreva a soñar. ¿Cómo será, Señor, cuando ya mi corazón esté libre de esto? ¿Cómo será, Señor, el ver que esta carga de los ancestros, porque son borrachísimos, se va, se acaba? ¿Cómo será? Yo estoy arrebatando. Mire lo que dice en Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos
alegres. Mire, ellos pasaron directamente al lugar santísimo, a la alabanza. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y aquí nos damos cuenta que prácticamente es la relación tan íntima con Dios, que ya están soñando cómo va a ser esa adoración y esa alabanza. Y agrega aquí, dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Amén. 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 Entonces, no todo es sufrimiento, hay un proceso. Definitivamente hay un proceso. Pero en este proceso para nosotros es de bendición en bendición. Estábamos conversando con alguien y el Señor nunca nos va a llevar a menos. Él nos va a llevar de más a más. Pero resulta que cuando pensamos eso decimos es lo económico. Y qué lindo nosotros, porque sí, Él nos da las grosuras, las abundancias. Pero así como prospera tu alma, serás prosperado en todo. Sí, Él es el camino, pero la verdad, Él ya la conquistó. Entonces, si Él es la verdad, aprendamos a hablar la verdad con todas las personas que están a nuestro alrededor. A mí me causa mucha preocupación cuando veo ciertos versículos que dicen, los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Y yo digo, los mentirosos. O sea, pero si se me sale una mentirita así. No, pero son aquellos que mienten planificadamente. Por eso, mi querido amiguito y amiguita, en el nombre del Señor, en este lugar santo, santo es sin maldad. Santo es sin malicia, sin doble ánimo, sin máscaras, sin caretas, diciendo realmente los sentimientos, cómo yo me siento, cómo yo soy. No, si yo no estoy bravo, es que así es mi cara. Yo no estoy gritando, ese es mi tono, usted se ha equivocado. Mentira, tiene iras por dentro, quiere deseo de controlar, quiere deseo de destruir de lo que no le agrada, lo que esta persona no sintió hacer y alguien ha salido con una idea mejor. Entonces es cuando nosotros debemos entrar en la presencia del Señor a través del poder de la palabra. Y fíjese aquí, para terminar el Salmo 126, dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Va a ir llorando y va a ir andando, ¿ya? Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. O sea que se va a ir llorando, se va a ir caminando, sufriendo de los pies, quizás empolvándose, etcétera, pero regresará con alegría, con regocijo, dice, trayendo las gavillas que son las cosechas. Entonces dice, seremos como los que sueñan. Mire, cuando nosotros analizamos soñar, usted va a decir, bueno, pues también tengo pesadillas, pero esos no son los sueños que nosotros estamos creyendo en Dios. Cuando creemos en Dios, soñamos básicamente una bendición más allá, inclusive de lo que nos imaginamos, ¿verdad? Porque Dios tiene más cosas grandes y usted está viendo lo que en nuestra mente, en nuestro corazón se puede imaginar. Pero ciertamente cuando el Señor usa esa parte inconsciente, porque cuando soñamos, cuando estamos dormidos, cuando lo lógico, lo humanista, lo que detiene la fe está dormida. Y entonces puede trabajar en toda esa área humilde, sencilla, en la cual no hay revocatoria, porque lo que Dios bendice, bendito está. Pero si hay alguien que recibe bendición y tú sabes de que está mal, tú dices, no, a él no le bendiga. Momentito, solo Dios juzga, solo Dios sabe, solo Dios conoce. Nosotros no somos mejores que nadie, para nada. Y si tú ves algún error o alguna situación en alguien, ora de corazón. Por eso es que cuando soñamos, el Señor nos tiene que poner en ese nivel para que percibamos la verdad del camino de Cristo y la verdadera adoración. Sí, el Señor habla por sueños también, pero el Señor nos habla de tal manera que le entendamos. Se vale soñar. No, es que yo estoy soñando con una casa de 7 pisos. Está bien, ¿y qué vas a hacer con la casa de 7 pisos? ¿Te vas a olvidar del Señor? ¿Vas a hacer tu pequeña torre de Babel?
y que los de Babel se hicieron unas arquitecturas gigantescas. Pero ¿qué hizo el Señor? Les confundió el hablar. Y cuando confunden el hablar en la casa es porque alguien está haciendo una torre de Babel. Por ejemplo, yo digo, me quiero ir a la cocina. Y la persona dice, ¿qué dijiste? ¿Que yo grito como una bocina? No es eso. Cuando está todo confundido es porque estamos hablando un idioma que no es el de Cristo. El idioma de Cristo es manso y humilde de corazón, pastor. Y aquí queremos hacer mención de que muchas veces somos nosotros invitados al banquete del Señor y no vamos. Y no vamos por capricho porque creemos que hay otra cosa mucho más importante que hacer que asistir a la fiesta a la cual el Señor, a ese banquete al cual el Señor nos ha invitado. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nosotros perdemos la oportunidad de ser bendecidos. Fíjese, invitados a la cena del Señor y perdida la oportunidad porque quizás tenía alguien que me iba a, qué sé yo, a llevar un helado o me iba a dejar una cosa. No, pongamos adelante primero a nuestro Señor, a nuestro Dios, y lo demás todo vendrá por añadidura, mis queridas hermanas y hermanos. Como decía yo antes, nosotros tenemos que entrar en contacto con el poder de la palabra. El poder de la palabra es maravilloso. Es simple y sencillamente poder. Así como estábamos diciendo anteriormente. Mis hermanos, aquí tenemos en nuestras anotaciones es que los adoradores son aquellos que se dan la oportunidad de abrir la puerta. Usted dése la oportunidad de abrir la puerta. Es que no tengo la llave, mi hermano. La llave está aquí, mire. La llave está aquí en la palabra del Señor. Ahí está la llavecita, ¿verdad? Y con esa llavecita usted puede abrir la puerta. Y no solo esa puerta, sino que muchas puertas que el Señor tiene para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. Amén. Amén. Entonces nosotros veíamos que en el lugar santo está Cristo, está el sacrificio, está la entrega, está el negarse a sí mismo, pero también se vale soñar, porque aquí es con fe. Aquí es con la esperanza, aquí es con ese amor, aquí se desarrolla amor porque nadie sacrifica nada a menos que te amen. Nadie sacrifica, una madre puede sacrificar no comer, pero que sus hijos tengan que comer porque les ama. Y aquí vemos que Cristo se dio por nosotros sin ningún interés más que sacarnos, salvarnos de las garras del diablo. Tenía que venir alguien tan amoroso, tan precioso, solo como Él, para poder entender, que nosotros lográramos entender que no hay que adorar la cruz, que no hay que adorar el nombre, hay que adorarle a Cristo, no por lo que nos da, sino porque Él nos amó primero, porque sin Él no somos nada, no respiramos, no vivimos. Puedes alimentarte, pero ni siquiera le agarras el sabor a la comida, el deleite. Tu familia ya no te gusta, estás tan agobiado por esto de la pandemia. Todos me caen mal. En el lugar santo se olvidan. Ya no es ayúdame, quiéreme, ámame, dame. Óyeme, escúchame, se acabó la oveja aquí si quieres pasar al lugar santísimo. Porque las ovejas en el lugar santo se sacrificaban. Porque las ovejitas, aunque todos somos ovejas del Señor, son bobitas. Necesitan al pastor. Estaba yo escuchando y con esto yo voy a pasarle a mi esposo el caso de un pastorcito que se ha ido fuera del país por la necesidad, no sé, yo no lo juzgo, pero dejó aquí unas ovejitas y no les ha hablado claro, entonces las ovejitas ya se consiguieron otro pastor y el pobre pastorcito ya no tiene más que dejarles a las que están aquí en manos de quien también serán.
Estas ovejitas, déjeme decirle, chuequitas. Porque teníamos ahí en ese momento, Señor, yo me rindo a ti, tú me hablarás y el que está encargado, que está en no sé qué país, decirle, Señor, haz que él haga las gestiones porque yo no quiero dejar que mis oídos sean llenos de moscas. Porque cuando se llenan los oídos de moscas de los pensamientos, no me quieren, ya me dejaron, ya me abandonaron, no estás en el lugar santo, estás en el atrio. Y entonces esas moscas que te llegaron, las ovejitas se hacen locas. Y cuando se hacen locas, ¿saben por qué se van al despeñadero? Porque perdieron el norte y el sur. Y tienen que llegar el pastor y arrebatarles del infierno. Pero nosotros, amigos, no somos para ser ovejas insensatas. Nosotros estamos llamados a seguir el ejemplo de Cristo. Él nos ama con amor eterno. Pastor. Y es aquí cuando el Señor nos bendice absolutamente, mis hermanos, cuando nosotros nos sometemos a su voluntad, cuando nosotros ponemos nuestro corazón a la orden de Él. Yo quiero utilizar un pequeño ejemplo y como soy el de las historias, con todo respeto, mis hermanos y hermanas, ¿verdad? Había esta pareja que querían comprar una casa. Y anduvieron revisando por toda una ciudad bien lejos, bien al norte, en Canadá, para ser específicos. Y entonces lo que encontraban no les alcanzaba para comprar. Finalmente, después de tantas vueltas que ya esta búsqueda se había vuelto como casi un trabajo, ellos encuentran 3 garajes desvencijados, casi cayéndose medio podridos, y dicen, bueno, ¿esto cuánto vale? Les dijeron $50,000 canadienses. Ok, para esto nos alcanza, compremos. La gente se rió, se burló de ellos lo que habían comprado, pero ellos buscaron a una persona, a un amigo, ¿ya? Y le dijeron, mira, nosotros queremos construir aquí nuestra casa. Y el amigo les dice, ustedes han comprado un terreno y unos garajes viejos que no sirven para nada, en un lugar excelente, porque aquí hay comercio por todas partes. Entonces vamos a hacer una cosa, como es un lugar excelente y muy comercial, vamos a diseñar algo. Entonces, para no ser larga la historia, les diseña un local comercial en la planta baja. Y entonces construyen la planta baja. Y de esa planta baja comienzan a recibir ellos ingresos. Al pasar el tiempo, llegan a tener la cantidad de dinero y, como les dije, no quiero hacer larga la historia, y construyen una casa, un edificio de 5 pisos. Entonces, con el alquiler, fíjense cómo es la bendición de Dios cuando nosotros nos sometemos a su voluntad. Del alquiler de eso, el Señor les proveyó para construir una casa de habitación de 5 pisos. Una bendición completa y absoluta. Y la propiedad ya construida y terminada llegó a valer 50 veces más de lo que ellos habían pagado por aquel terreno con esos 3 garajes desvencijados, viejos y podridos. Nosotros podemos ver que el Señor puede hacer de nuestro corazón pecaminoso, de nuestro corazón perdido, de nuestro corazón que quizás ha metido en pecado, puede hacer un alma limpia, un alma pura, perdonándonos porque es un Señor de misericordia. De amor. Y lo que quiere el Señor es que no volvamos a caer en esa situación. Para eso nos regala ese palacio. Para eso nos regala ese lugar santísimo, ¿ya? Que es estar en su presencia. Perdón, Yaquita. Vamos a ir para terminar en Isaías 53:5, pastor. Isaías 53:5 se me quedó perdido por aquí. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sanados para ser santos, para clamarle al Señor día a día su dulce y maravillosa intervención, pero para tener, me encanta esto, una relación. Él es mi gran, maravilloso, eterno amor y Él vuelve por su iglesia.